Listo. Buen día, somos el equipo 19 y estamos conformados por Max, Eduardo, Diego, Sebastián, su servidor Christopher y Keila. La razón de cambio. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida de la cual una variable se modifica con relación. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0. De acuerdo a cómo se modifica la distancia recorrida en el tiempo por el movimiento de un cuerpo, podemos conocer cuál es su velocidad. Razón de cambio promedio. Un incremento es un cambio y la palabra promedio significa obtener una media. Esto quiere decir que la razón de cambio promedio es encontrar un promedio en forma de cociente en donde el numerador y el denominador es el resultado de incrementos y ahí está la fórmula. La razón de cambio instantáneo, también conocida como la segunda derivada, se refiere a la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia en determinado momento. Por lo tanto, hablamos de la razón de cambio de la pendiente en un momento específico. Y aquí está la fórmula y su respectiva gráfica. La razón de cambio más frecuente es la velocidad que se calcula dividiendo un trayecto recorrido por una unidad de tiempo. Esto quiere decir que la velocidad se entiende a partir del vínculo que se establece entre la distancia y el tiempo. A continuación les muestro la fórmula instantánea, que es que la velocidad de la instantánea es límite de desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido en el instante cuando ese lapso de tiempo tiene a 0, y la fórmula de promedio. El cociente de la distancia se llama razón de cambio y de y con respecto a x en el intervalo de x1, x2, y se puede interpretar como el pendiente de la línea secante. La fórmula del porcentual, la fórmula más fácil de determinar el cambio porcentual es un aumento de disminución. Consiste en calcular la diferencia entre el valor original y el valor restante para encontrar el cambio y dividirlo por el cambio original y multiplicarlo por el resultado por 100. La fórmula relativa es fx0 entre fx inicial. En el último tercio del siglo XVII, Newton en 1664 a 1666 y Leibniz en 1675 inventaron el cálculo, cada uno de forma independiente. Unificaron y resumieron en dos conceptos generales, el de integral y derivada. La gran variedad de técnicas diversas y de problemas que se abordaban con métodos particulares. También desarrollaron un simbolismo y unas reglas formales de cálculo que podían aplicarse a funciones algebraicas y trascendentes, independientes de cualquier significado geométrico, que hacía que casi automático el uso de dichos conceptos generales. Reconocieron la relación inversa fundamental entre la derivación y la integración. Newton llamó a nuestra derivada una fluxión, una razón de cambio o flujo. Leibniz vio la derivada como una razón de diferencias infinitesimales y la llamó el cociente diferencial. Newton hizo sus primeros descubrimientos 10 años antes que Leibniz, pero Leibniz fue el primero en publicar los resultados. El primer ejercicio dice que en una circunferencia sabemos que su radio aumenta a la razón de 1 centímetro por segundo. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros? Los problemas de razón de cambio consisten en calcular cómo variará con respecto al tiempo una determinada magnitud, la variación de otra magnitud relacionada con ella, y el valor de estas magnitudes en un determinado instante. En este caso, en concreto, tenemos una circunferencia que en un determinado instante el tiempo de su radio es igual a 5 centímetros.
Nos dicen que la razón de cambio del radio es 1 centímetro por segundo y nos preguntan cuál es la razón de cambio del área cuando el radio es igual a 5 centímetros. Ahora, tenemos que encontrar una fórmula que relacione el radio de la circunferencia, que vendría siendo área es igual a pi por el radio al cuadrado. Derivamos con respecto al tiempo tanto del primer miembro como el segundo, y hay que tener en cuenta que en estos problemas las magnitudes no son valores fijos, sino que son funciones que dependen del tiempo. Ahora, derivamos cada una de las magnitudes con respecto al tiempo, es decir, derivamos el área y derivamos el radio. Siguiente. Y la derivada del área nos queda como la diferencia del área entre la incidencia del tiempo. Y esto es igual a pi por la derivada del radio al cuadrado, que es 2r por diferencial de r entre la definición. Una vez llegados a este punto, conocemos el valor del radio, que es igual a 5 centímetros, y conocemos la reacción de cambios del radio, que es 1 centímetro por segundo. Sustituimos esos dos valores en la ecuación que tenemos y nos quedan pi por 2, por 5, que es el radio, y por 1, que es la razón de cambio del radio. Hacemos la operación y nos queda que es 31.41. Pero, ¿en qué unidades estará el resultado? Pues bueno, si el resultado del radio está en centímetros y la razón de cambio del radio está en centímetros por segundo, si multiplicamos centímetros por segundo, el resultado lo tenemos en centímetros cuadrados por segundo. Por tanto, la razón de cambio del área de la circunferencia es 31,41 centímetros cuadrados por segundo. Muy bien. El problema número 2 nos plantea lo siguiente. Un depósito cónico con el vértice debajo mide 10 pies de ancho en su parte más alta y 12 pies de profundidad. Si se le vierte agua a razón de 10 pies cúbicos por minuto, calcule la razón de cambio de la profundidad del agua cuando ésta está a 8 pies. Para la resolución de este tipo de problemas es muy importante hacer un dibujo o un gráfico sobre lo que en este caso viene siendo un cono. Y pues ponemos las magnitudes que se nos están dando, que en este caso nos dice que en la parte más ancha tiene 10 pies, que vendría siendo el diámetro, y la profundidad de 12 pies, que vendría siendo el alto del cono. También nos dice que se le vierte agua a razón de 10 pies cúbicos por minuto. En este caso vendría siendo la razón de cambio del volumen sobre el tiempo, que es 10 pies cúbicos sobre minuto. Lo ideal en problemas que tienen dos o más variables es dejar todo en función de una variable. Para esto hacemos una relación con el radio y la altura, que en este caso vendría siendo radio sobre altura es igual a 5 sobre 12, porque el diámetro son 10 pies, entonces la mitad son 5. Despejando el radio nos quedaría que el radio es igual a 5 veces la altura sobre 12, y esto lo colocamos directamente en la fórmula que es la del volumen del depósito cónico, que vendría siendo volumen es igual a pi por radio al cuadrado que por altura sobre 3. Sustituyendo el radio nos quedaría que volumen es igual a pi por 5 veces la altura sobre 12 al cuadrado por la altura sobre 3. Y resolviendo todo, nos quedaría que al final tenemos pi por 25 veces la altura al cubo sobre 3 veces 144. Ya teniendo esa magnitud, ahora sí despejamos la h, que es la altura, que es la profundidad, que esa la vamos a derivar primeramente. Entonces nos quedaría que la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo es igual a 25 pi por altura al cuadrado por la derivada de la profundidad sobre la derivada del tiempo sobre 144. Entonces, teniendo esto, ahora sí despejamos la relación de cambio de la profundidad sobre el tiempo, que nos quedaría a 144 sobre 502.6549, que haciendo esa división nos quedaría una cantidad de 0.28 pies sobre minuto, que es la magnitud de la relación de cambio de la profundidad cuando el agua, bueno, la profundidad del agua está a 8 pies de altura. Ok, para el tercer problema nos dice que el volumen de un cubo está cambiando a razón de 120 centímetros cúbicos por minuto. Y nos pide encontrar la razón de cambio cuando su lado mide 7 centímetros. Lo primero que necesitamos hacer para este problema es encontrar
los datos, o identificarlos, mejor dicho. Y nos dice que, y los datos son que el volumen cambia a razón de 120 centímetros cúbicos por minuto y se expresa de la siguiente manera. dv sobre dt es igual a 120 centímetros cúbicos por minuto. Y nos piden encontrar la razón cuando su lado es igual a 7 y se expresa dA sobre dt, y ahí es donde nos piden encontrar cuánto vale ahí. Y ahora tenemos que buscar una fórmula que nos relacione el volumen del cubo con su área. Y esa fórmula es el volumen es igual a su lado al cubo. Y ahora derivamos la función y nos queda como la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo es igual a 3 veces el lado al cuadrado por la derivada del área sobre la derivada del tiempo. Y ya sustituyendo los valores en la derivada del volumen y el área, y nos queda como 120 es igual a 3 por 7 al cuadrado por la derivada del área sobre la derivada del tiempo. Despejamos la derivada del área y nos quedaría como 120 sobre 3 por 7 al cuadrado, y eso es igual a la derivada del área sobre el tiempo. Ya después desarrollamos la ecuación y nos queda como la derivada del área es igual a la derivada del tiempo, es igual a 0.8163 centímetros por minuto. Ya, esa sería la magnitud, o mejor dicho, las unidades en las que nos quedaría. La respuesta final es 0.8163 centímetros por minuto. Ok, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, por favor de decirnos y nos despedimos por todo.